los que están conectados ahí en el canal Apologética de tu Fe, canal neutral, donde diferentes posturas religiosas vienen y defienden su fe sin prejuicio en este canal. Y hablando de posturas diferentes, bueno, hoy me acompañan dos posturas diferentes. Por un lado, un adventista del séptimo día, desde el país de Costa Rica, pura vida, Dani Chacón. Y desde la madre patria nos acompaña el amigo, el señor Santiago Lázaro, que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como mormones, por el libro de Mormón, que ellos pues distribuyen a la gente gratuitamente. Muy bien, el tema de este debate, como lo pueden ver... Ya se cayó, Alex. Ya, nada más empezar. Empezamos bien. Ok. Vamos a ver si entra de nuevo, por lo menos que dé la entrada. Si no empezamos nosotros directamente, si te parece, vamos a ver. Sí, claro, yo no tengo problema. Sobre este tema tan bonito, la preexistencia del alma. Entonces, vengo a aprender, vengo a estudiar un poquito más y a tener una linda conversación. Muy bien, pues muchas gracias. Yo también es la primera vez que puedo compartir un debate con un adventista del séptimo día y la verdad es que es una oportunidad de aprender, como tú dices, y de conocernos un poco mejor. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, los Santos del Último Día, soy de España. Y bueno, pues como he dicho, yo voy a defender la postura de que tenemos un espíritu, un alma inmortal dentro de nosotros que es preexistente y que es eterno, y por lo tanto vamos a ver si podemos compartir nuestras creencias y todas las personas puedan ser edificadas. Adelante, Alex, ya nos hemos presentado. Si quieres dar comienzo. Ok, perfecto. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos, ya nos hemos presentado. Ok, ya. Perfecto, bien. Bien, es que como está lloviendo por acá, bueno, por eso te decía yo si podía moderar a tu hermano, pero bueno, ya. Bueno, no pues pasa ya nada. se presentado ambos. Si te caes, seguimos nosotros, no te preocupes, ya le hemos hablado y no hay ningún problema. Ok. Va a ser todo bueno. Ok, perfecto. Saludos a Agustín, que está ahí, mire, ya apoyando a Santiago aquí. Bueno, vamos ahora con lo que serían pues los formatos del debate. Bueno, me pasó por alto decirlo, el formato va a ser 20 minutos de exposición cada uno, 10 minutos de refutación cada uno, 2 preguntas intercaladas con 1 minuto para efectuar la pregunta, 2 minutos para responder y 2 minutos para hacer una réplica de la respuesta que se le dé a la pregunta. Y vamos a tener también 3 minutos de resumen. Cada quien de todo el debate va a sacar su resumen cada quien. Y al final vamos a tener 1 minuto para despedirla. ¿De acuerdo con el formato? Correcto. Ok, muy bien. Entonces, estando ya de acuerdo ambos en el formato, vamos a dar paso a lo que sería pues ya la exposición de argumentos sobre este tema. Les recuerdo, el tema es la preexistencia del alma. Y pues bueno, se puede tocar el punto también de si el alma es mortal o inmortal, pueden tocar ese punto también, porque pues va de la mano del mismo tema. Así es que vamos con lo que sería la exposición del muchacho, del joven Dani Chacón. No sé si ya está usted listo, jovenazo. Sí, estoy listo. Es que la perra ahí está amarrada y está haciendo bulla, entonces ahí es que Ok. está acá en la sala, no me puedo ubicar mejor ahí. Sí. Okay, quiere debatir la perrilla también. Se quiere meter. Bueno, en cuanto comiences a hablar, corro tiempo, Dani. Ok. 1, 2, 3. Bueno, muy buenas tardes. Espero que estemos bastante bien. El tema que hoy vamos a hablar es la preexistencia del alma. Es un tema bastante amplio, bastante bonito, que sinceramente no conocía que la iglesia mormona tuviera este concepto. Quisiera empezar primero por el concepto de alma, el adecuado concepto de alma, que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7, en donde vemos, dice, entonces Jehová Dios formó del polvo de la tierra
sopló, sopló de su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente que se utiliza ahí es nefesh, que se puede traducir y en muchas versiones se traduce como alma. Entonces llegó el hombre a ser un alma viviente. Y dice que había un ruaj, o sea, un soplo, un espíritu que estaba dentro de Dios, que Dios lo hizo, por así decirlo, y entró dentro del hombre para que el hombre fuera un ser viviente. Entonces el hombre está compuesto de dos partes, un alma. El cuerpo, creado por Dios, o sea, un cuerpo que en un principio era un cuerpo divino, un cuerpo bueno, y un soplo de vida que, por así decirlo, hace funcionar toda la maquinaria y que tiene como consecuencia un alma pensante, un ser viviente. Cuando morimos, el proceso es a la inversa. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Pasaje bastante conocido. Eclesiastés 12:7 dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces tenemos ese segundo concepto, el concepto de muerte. El polvo, o sea, la cajita de adentro, vuelve a la tierra y el espíritu, o sea, el soplo de vida de Dios, vuelve a Dios que lo dio. Hay que recordar que este soplo no es algo que Dios lo tenía así aparte, sino algo que salió de él. Él sopló de su nariz, aliento de vida, y llegó el hombre a ser un ser viviente. Ok. Estudiando este tema, vi algunos pasajes y la única persona que podemos decir que preexistió en el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es básicamente incuestionable a la luz de los hechos y de la palabra bíblica. Hay un pasaje muy particular que se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje y por qué este pasaje es tan importante para mí? Nadie subió al cielo. Y uno se queda y uno se va al Antiguo Testamento y uno dice, Elías subió al cielo, se lo llevó un carro de fuego. Enoc dice que desapareció y, o sea, según vemos en el libro de Hebreos, Dios se lo llevó. Entonces, ¿cómo es eso que nadie subió al cielo sino el que descendió? Si vemos el contexto de lo que está diciendo Jesús, es que nadie puede hablar las cosas celestiales porque nadie estuvo en el cielo primero para hablar las cosas celestiales. Es lo que está diciendo Jesús. Nadie estuvo en el cielo, o sea, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que ese es Cristo Jesús. Otro pasaje muy particular, pues lo podemos encontrar en Efesios, el capítulo 4, Efesios, el capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso, y eso de que subió, sino que es que también primero descendió a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Pablo aquí le está dando una característica distintiva a Jesús respecto a los demás hombres. Vemos aquí que según lo que dice el apóstol Pablo, el único que descendió del cielo es el que subió al cielo para llenarlo todo. Lo dice claro el pasaje. Otro pasaje dice Juan, el Evangelio según San Juan, y este pasaje es muy importante. San Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y este pasaje es de suma importancia. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces vemos que aquí la teoría de la preexistencia del alma
queda descartada, porque si antes vivíamos en la presencia de Dios, entonces a Dios sí lo pudimos haber visto. Pero dice el pasaje, a Dios no lo vio nadie jamás. Según lo que he estado leyendo de la iglesia de los mormones, o sea, nosotros no recordamos este estado de preexistencia porque Dios nos lo hizo olvidar, pero esta teoría no aparece en ninguna parte de la Biblia. En la Biblia no dice que Dios nos hizo olvidar a nosotros el primer estado de preexistencia, sino que nacemos y somos formados en la matriz. Esto no nos cabe duda cuando leemos el Salmo, capítulo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13, ya lo tengo por acá. O sea, dice, tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Pasaje clarísimo. O sea, no tenemos un estado de preexistencia. Fuimos formados en el vientre de nuestras madres. Otro pasaje que es muy, muy fundamental es Zacarías, capítulo 12, versículo 1, que nos va a hablar un poco sobre los espíritus. Zacarías, capítulo 12, versículo 1 dice, profecía, palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos, que funda la tierra y que forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. La palabra formar es un sinónimo de crear, entonces y de dar, pero no dice que el pasaje que nosotros teníamos un alma preexistente que se nos fue otorgada en el momento de nuestra creación. Otro pasaje que es vital para esta discusión es Efesios, el capítulo 2, disculpen. Efesios, el capítulo 2, versículo 3. Según entiendo, la creencia de los santos de los últimos días, lo que pude encontrar, no hay mucho recurso en internet sobre esto. Nosotros éramos parte de los espíritus de Dios. Dios, antes de la fundación del mundo, presentó su plan de salvación. Si estoy mal ahora me corrige, hermano Santiago. Dios presentó su plan de la salvación y todos accedimos y entonces todos venimos aquí a la tierra por así decirlo, a formar parte y a ejecutar este plan de salvación. Pero ojo lo que nos dice Efesios 2.3, que es un pasaje bien importante. Efesios 2.3 dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo nacemos cada uno de nosotros? Hijos de ira. Y si nosotros nos ponemos a pensar que, o sea, éramos espíritus perfectos o ángeles perfectos, como algunas personas mencionan también, y que venimos aquí a la tierra a ejecutar el plan de Dios, entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que llamar nosotros somos por naturaleza hijos de la ira? Entonces, aquí empezamos a ver cómo todo esto va así en aumento. Mencionaba también que el único que preexistió según la palabra de Dios es Cristo Jesús. Esto nos lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice lo que dice este pasaje que es muy importante, importantísimo. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje me parece vital y es de suma importancia, porque Pablo lo que dice es, vean el ejemplo de Jesús. Jesús era Dios, estaba en los lugares celestiales y él descendió hasta acá, hasta nosotros, hasta nuestra condición y se hizo semejante a los hombres. Si nosotros fuéramos parte del plan de la redención, como cree la iglesia mormona,
entonces nosotros deberíamos decir, vea el ejemplo de todos nosotros que antes éramos espíritus y descendimos a ejecutar el plan de Dios. Pero Pablo, para el concepto paulino, nosotros éramos el único que descendió, se despojó a sí mismo para hacerse semejante a los hombres, era Cristo Jesús. Jesús era semejante a los hombres, semejante a cada uno de nosotros, en todo semejante, pero él asumió la naturaleza humana para ser semejante a nosotros y no empleó su poder divino. Jesús cuando hablaba de sí mismo, dice Juan capítulo 5, versículo 30, yo de mí mismo no puedo hacer nada. Jesús era semejante a nosotros, pero no era igual. Esto es otro punto de controversia, porque dicen, hay personas que mencionan que como Jesús era semejante a nosotros, entonces nosotros también teníamos que estar en un estado divino, pero Jesús era semejante, no igual. La palabra Jesús era igual a Dios y se hizo semejante a nosotros. Ese es un punto de vital importancia también para esta discusión. Vemos también cómo nosotros vemos el estado del alma para cada uno de nosotros como algo que está adentro, algo que también hay que santificar. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, tanto en espíritu, alma y cuerpo. Si nuestro espíritu fuera algo perfecto, no necesitaría ser santificado, pero nuestro espíritu debe ser santificado por el poder de Dios. Ahora bien, si hablamos de inmortalidad, que es otro estatuto que habla de esta teoría de la preexistencia del alma, que somos espíritus o almas inmortales. 1 Timoteo capítulo 3, 6, versículo 10, 15, 16 dice, aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Entonces, la única persona con inmortalidad inherente, sin necesidad de depender de otras cosas, es Dios. Nosotros como seres humanos necesitamos del fruto del árbol de la vida. Nosotros como seres humanos necesitamos de otras cosas para llegar a ser inmortales, pero el único que tiene inmortalidad inherente es Dios. Y hay que recordar que Dios es un espíritu también. Entonces alguno dirá, no, es que nosotros no somos inmortales, pero nuestro espíritu es Dios. Sí, pero hay que recordar que Dios es espíritu y es el único que su espíritu es inmortal. Esto es otro detalle que también es muy importante. Otro detalle que había olvidado, ahí disculpen, voy a devolverme al principio, es que cuando nosotros fuimos creados por Dios, fuimos creados como seres inmortales, seres con acceso al árbol de la vida, y Dios nos dio el espíritu, el ruaje, el aliento de vida antes de la entrada del pecado al mundo. Eso es un detalle importante. O sea, nosotros no venimos aquí a ser parte de una creación, de un plan de redención, sino que éramos, o sea, el primer espíritu, el primer ser humano viviente estuvo antes de la entrada del pecado en el mundo. Y ese es otro detalle importante. Para finalizar, un pasaje que para mí me parece muy claro, voy a dejar unos minutos ahí abiertos para agilizar un poco la conversación, es 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Conforme al celestial, así serán los celestiales. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Lo terrenal, lo carnal es primero, no lo espiritual. La única persona que tiene espiritualidad primero es Cristo Jesús, porque Jesús nació del Espíritu Santo, fue concebido del Espíritu Santo. Lo primero es lo carnal, después viene lo espiritual. Entonces aquí claramente Pablo dice, o sea, nosotros no teníamos un estado preexistente antes, no teníamos un estado
diferente antes, sino que somos carnales desde el primer momento en que nosotros nacimos. Entonces, para mí ha quedado bastante claro, es un tema muy bonito. Otro argumento que ahora lo vamos a ver es que nunca vemos a los seres, a los espíritus haciendo algo en la Biblia. El único que hace cosas previo a nosotros es Dios, pero eso ahora lo vamos a ver más adelante. Pero el tema para mí es muy claro y la Biblia no da lugar a chance para decir que nosotros somos preexistentes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Me voy a ganar 4 minutos. Entonces quedamos. Ok. Muy bien, Dani. Muchas gracias por tu excelente exposición. Te quedó un restante de 4 minutos. Bueno, pues vamos ahora a dar paso a nuestro amigo Santiago Lázaro, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a esperar si él ya está listo. Listo, ya he encendido el micrófono. ¿Quieres que te avise cuando te falte 1 minuto, cuando te falten 2 minutos? No hace falta, tengo aquí el control, yo, no te preocupes. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto comiences a hablar, corro mi cronómetro yo acá. De acuerdo. Muy bien, pues esto es un tema, como ha dicho, muy bonito, muy interesante. Coincido en varias cosas con lo que él ha dicho, en otras, lógicamente, no coincido, pero voy a intentar explicarlo con la propia Biblia. Lo que está claro que enseña la Biblia de las Escrituras es que somos seres eternos con un espíritu inmortal que fue preexistente y con un cuerpo mortal que lo tenemos aquí en esta vida. Tanto la Biblia como el libro de Mormón, Doctrina y Convenio nos enseñan estas cosas con mucha claridad. Como dice la Escritura, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto y gracias a las revelaciones modernas podemos entender esto mucho mejor. No obstante, como estamos hablando entre hermanos, utilizaré solamente la Biblia, no voy a utilizar ningún otro texto, porque la Biblia es suficientemente clara a mi entender para explicar este tema. De todo lo que hemos visto y oído y de todo lo que yo he leído en la Biblia jamás niega la preexistencia, al contrario, la afirma. Y vamos a ver unos pasajes que son muy claros, que no tenemos que buscar un pasaje que nos haga suponer una cosa contraria, sino vamos a ver pasajes claros y específicos que la afirman exactamente. Primero hay que especificar, como bien ha dicho Dani, lo que es el alma. Nosotros creemos igual, el alma es la unión de un espíritu y un cuerpo físico. Por lo tanto, el alma en sí no es más que nuestro estado actual. Como ha dicho Génesis 2, el Señor creó el cuerpo del polvo de la tierra, le dio el aliento de vida y fue alma viviente. Entonces, el alma es una cosa, el espíritu es otra y el cuerpo es otra. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza alma como sinónimo de espíritu, pero eso hay que ver el contexto para entenderlo. Pero lo que está claro es que siempre que hable de inmortalidad estoy hablando de espíritu, no de alma. Siempre de definición de espíritu. El espíritu, como he dicho, es preexistente y eterno. Y el espíritu es exactamente igual que una persona, como somos nosotros. Nuestro espíritu es exactamente igual que nosotros. Es nuestra imagen, nuestra conciencia, y el espíritu es una persona, no es un aliento, no es un soplo, sino que eso es una expresión simbólica de lo que es el espíritu. Cuando dice que Dios sopló y al aliento de vida y fue un alma viviente, es un simbolismo de espíritu. De hecho, si pones un buscador y pones aliento de vida, aparece solamente 4 veces en la Biblia, mientras que si pones espíritu, encuentras más de 100 veces que aparece esa palabra. Y para verlo más claro, en Génesis 7:22, cuando habla del diluvio, dice exactamente, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, murió. Aquí vemos que es exactamente lo mismo. El aliento de vida es el espíritu, y el espíritu es una persona, no solo una fuerza, ni un soplo, ni un aliento, sino que es un espíritu. Que como dice, por ejemplo, en Ezequiel 37:5, cuando tiene la visión del valle de los huesos secos, a esos huesos secos les hace una promesa, dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Por lo tanto, vemos que el espíritu existe por sí mismo, da vida al cuerpo, se separa con la muerte y un día se volverá a juntar el día de la resurrección. Entendiendo esto, para que no haya ninguna duda, siempre que hablo de espíritu, me refiero a la parte espiritual o alma, puede referirse a lo mismo. ¿Qué es un espíritu? Como he dicho, es una persona eterna, consciente, que sobrevive a la muerte y que preexistía antes de venir a esta tierra y que da vida al cuerpo mientras estamos en este mundo terrenal.
y que después de la muerte se unirá al cuerpo en la resurrección para nunca más separarse y vivir juntamente ya como almas eternas. No me quiero extender mucho, pero para reafirmar de que tenemos un espíritu dentro de nosotros y que existe y que es inmortal el espíritu, pues citaría Job 32:8, que dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Mateo 27:50, cuando Cristo está en la cruz, dice que entrega su espíritu, no entrega el aliento, no entrega su espíritu. Y no solamente Cristo, que sabemos que es persistente, claramente, sino, por ejemplo, Esteban, cuando es martirizado en Hechos 7:59, en las últimas palabras que dice, Señor, recibe mi espíritu. Por lo tanto, vemos que tanto Cristo como nosotros tenemos un espíritu, que es el que da vida al cuerpo, y al momento de la muerte se separa, y por lo tanto, como es eterno, y como es una persona, el espíritu, igual que nosotros, pues vuelve al Padre. Y aquí Esteban lo está diciendo. ¿Qué otros versículos podemos sacar de que el espíritu realmente es una persona que vive, que es preexistente, que eso lo veremos un poquito más adelante, y que actúa y que se comporta como una persona? Pues, por ejemplo, en Apocalipsis 6, del 9 al 11, aquellos que fueron mártires de la fe y que se presentan ante el trono de Dios, dice que claman al Señor, hablan con Él y son vestidos de ropas blancas, quiero recordar. Es decir, es una persona la que sobrevive a la muerte, la que ha muerto mártir y que se presenta ante el trono de Dios, habla, interactúa con Él y es vestido. Por lo tanto, un aliento, un soplo no puede hacer esas cosas, sino una persona espiritual. Mateo 17, del 1 al 3, vemos, por ejemplo, en el Monte de la Transfiguración, que se presentan ante Cristo y los apóstoles, Moisés y Elías los ven, hablan con ellos, interactúan con ellos. Moisés y Elías habían muerto siglos antes, sin embargo, están vivos como espíritus y se presentan, los ven e interactúan con ellos. En Santiago 2:26 también nos lo dice muy claramente. Comparando la fe y las obras, dice, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Con lo cual el apóstol lo está comparando exactamente que el cuerpo necesita tener el espíritu para vivir, que son dos cosas diferentes y que unidas forman el alma del hombre. No solo lo enseña el apóstol, sino Cristo mismo, cuando leemos en Lucas 23, 42-43, cuando se aparecen a sus apóstoles después de la resurrección, los apóstoles se asustan, y él le dice, no tengáis miedo, no soy un espíritu, mirad que tengo carne y sangre, carne y hueso, perdón, dice. Y entonces podemos ver claramente que Cristo ya resucitado se presenta ante sus apóstoles, los apóstoles que pensaban que estaban viendo un espíritu. Si hubiera sido un aliento no se hubieran confundido de esa manera. Si no creyeran que todos tenemos un espíritu, no estarían pensando que Cristo es un espíritu, porque lo que no entendían es que había resucitado. Por eso le dice, ojo, que no soy un espíritu, que aquí estoy en carne y huesos. Por lo tanto, vemos que ellos confiaban y creían, y al ver a Cristo vivo, piensan que es un espíritu, no piensan que ha resucitado, hasta que Cristo se lo dice, ¿vale? Y luego tenemos mucho más claramente explicado en Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro. En esta parábola se explica perfectamente que un rico y un Lázaro pobre, después de morir, van uno al tormento eterno, al tormento, y otro a la paz, al seno de Abraham. Ambos interactúan, ambos se reconocen, ambos hablan y ambos están completamente vivos y conscientes después de la muerte. Por lo tanto, el espíritu es una persona, el espíritu es eterno, y vamos a ver un poquito más adelante cómo también preexistía conforme enseña la Biblia. Pero para entender mejor esto tenemos que entender otra cosa, es que somos hijos espirituales de Dios. Para entender que vivíamos antes tenemos que saber que somos hijos. Somos hijos espirituales que vivíamos antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que como en la Biblia se enseña que los hijos de Dios son aquellos que aceptan a Cristo y que son obedientes, la gente lo confunde. Y es que esta expresión de hijos de Dios es polisémica, tiene dos significados. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo y nos convertimos en herederos de Él y somos hijos adoptivos, como lo dice en 1 de Juan 3, de 1 a 2, ahora somos llamados hijos de Dios, pero también somos hijos por linaje espiritual de Dios. Y esto lo enseña muy claramente, por ejemplo, Hechos 12:9, que dice, teníamos padres terrenales que los obedecíamos, ¿no obedeceremos mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y tenemos un Padre en nuestro espíritu. ¿Dónde hemos vivido con ese Padre? En la preexistencia. Lucas 3:38 nos da la genealogía de Jesús y después de remontarse hasta Adán, dice Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios y todos nosotros somos hijos literales de Dios. Que también, por ejemplo, Pablo enseña
a los atenienses en Hechos 17, 28 y 29, que dice, linaje de Dios somos, y utiliza la palabra genoma, que significa literalmente hijos físicos, espirituales, pero linaje directo, genéticamente hablando, somos hijos espirituales de Dios. Por lo tanto, como hijos espirituales de Dios, y ahora lo vamos a ver porque en varios versículos nos habla de esto, tenemos una naturaleza eterna y un destino divino. Como hemos visto hasta este momento, cada uno de nosotros tenemos un espíritu, que es una persona que vive dentro de nosotros, y ahora vamos a ver cómo, aparte de dar vida al cuerpo y formar el alma y sobrevivir al cuerpo y ser consciente y ser persona y tener la promesa de la resurrección, ese espíritu era preexistente. Como bien ha dicho mi querido hermano Dani, Jesucristo preexistió, lo tenemos muy claro en Primera de Pedro, en Juan 1 que lo ha citado, Cristo existió antes de la creación, Cristo era un espíritu, entonces, porque se encarna en María y viene a la tierra como ser humano con un cuerpo carnal a través de la Virgen María, y Cristo era una persona, de hecho era Dios, y es el creador, ¿no? Creó todas las cosas, como nos dice en Juan 1. Por lo tanto, vemos que Cristo era un espíritu. Pero ahora viene la parte interesante e importante. Está en Hebreos 2, 16 y 17. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, para expiar los pecados del pueblo. Aquí vemos que todos y cada uno de nosotros somos semejantes a Cristo. Cristo se encarnó y Cristo vivió como cada uno de nosotros. Si Cristo era un espíritu preexistente y viene a la tierra como un cuerpo y somos exactamente igual que Él, ¿qué significa esto? Pues que exactamente somos preexistentes en espíritu como Él lo fue y tomamos un cuerpo en la tierra como Él lo tomó. Y luego moriremos como Él murió y resucitaremos como Él resucitó. Es que con esto ya acabaría para mí el debate. Con este solo versículo está claro. Cristo fue exactamente como uno de nosotros. Y si sabemos que Él fue preexistente, nació, vivió, murió y resucitó, nosotros seguimos el mismo proceso. Por lo tanto, tenemos las mismas cualidades, como bien ha dicho, somos semejantes, no somos dioses, por supuesto, no somos semejantes en su divinidad, pero somos semejantes en su humanidad y en el espíritu, que es exactamente igual que era el suyo. Esto es pura lógica, pura sencillez. La Biblia es muy sencilla y muy clara. No tenemos que ir más allá de lo que está escrito, o suponer o interpretar las cosas de una manera extraña. Tenemos que aceptarlo. Para mí está muy claro y es muy diáfano toda esta exposición que he tenido. Y ahora vamos a ver lo que nos dice la propia Biblia de la preexistencia ya del ser humano, ¿no? La doctrina bíblica de la preexistencia es una doctrina que se perdió por la apostasía, pero que no es algo que hemos descubierto los santos los últimos días en el siglo XIX con la restauración del Evangelio, sino que es una doctrina que podemos encontrarla en la propia historia de los judíos. Josefo lo decía, ¿no? Que los judíos creían en un espíritu premortal, los esenios creían en un espíritu premortal y algunos padres de la Iglesia creían en un espíritu premortal. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, que vivió en los siglos II y III de nuestra era, en el libro de Principis, libro número 2, capítulo 8, dice, las almas, siempre teniendo espíritu, las almas siempre han existido y siempre existirán. Luego esto se condenó por Justiniano y desapareció y se perdió esta doctrina, pero esta doctrina estaba en el Nuevo Testamento y estaba en los primeros orígenes de la Iglesia que Cristo organizó. Por lo tanto, no es un invento nuestro. Viendo esta parte simplemente histórica, vamos a ver las enseñanzas bíblicas que nos enseñan cómo tenemos un espíritu preexistente. Por ejemplo, la más clara de todos la encontramos en Efesios 1, 3, 4, que nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está muy claro, aquí no tenemos que suponer o imaginar o elucubrar. Simplemente tenemos que leer. ¿Qué nos dice? Nos dice qué, dónde, cuándo y para qué. Nos dice qué estábamos haciendo. Estábamos recibiendo una bendición espiritual, o sea, una preordinación, una preparación en el mundo fraternal. ¿Dónde? Dice, en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cristo dónde estuvo? Con Dios en la preexistencia antes de la creación del mundo. Estamos hablando de estar con Cristo, no en la tierra, porque lo dice después, ¿cuándo?
antes de la fundación del mundo. Es que lo dice tan claro. Lo dice tan claro. ¿Y para qué? Para ser escogidos, santos, preparados y capacitados, precisamente para venir a la tierra, para que el Señor nos ayudara en nuestro camino en la tierra. Por lo tanto, queda muy claro que Efesios 1, 3, 4 nos dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales con Cristo antes de la fundación del mundo. Si eso no es una persistencia, no sé qué más podemos entender, porque esta es claro y diáfano. Claro y diáfano. Y de hecho coincide, por ejemplo, armoniza con Romanos 8, 28 al 30, que dice, a los que antes conoció, él predestinó, llamó y santificó. Refuerza esta escritura muy claramente. Esto, bendición, esta santificación, esta predestinación, esta preordenación, no se puede hacer a un aliento de vida, no se puede hacer a sacarlo a una omnisciencia de Dios que nos conoce a todos y nos tiene aquí en su mente como un disco duro, como un código QR o como una base de datos, sino que realmente existíamos como hijos espirituales, porque somos hijos de Dios, hemos leído en Hebreos 12:9. Y por lo tanto, preexistentes como Cristo, exactamente igual como Cristo fuimos preexistentes. Y ahora vamos a ver un ejemplo claro, no solo de eso, sino de un profeta, que fue Jeremías, que fue preordinado y llamado para él. Lo leemos en Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Está clarísimo que nos dice aquí que Jeremías fue conocido antes de nacer, santificado y llamado como profeta. Estamos hablando de, si vamos a la Biblia Interlineal Strong, estamos hablando de un versículo que dice, antes te conocí, ¿vale? Esa palabra, conocí, que es ahora os lo diré, es la misma que se utiliza en Génesis, por ejemplo, Génesis 4.1, que Adán conoció a Eva. Aquí estamos hablando de un conocimiento personal, de un conocimiento claro, no de una suposición o de una omnisciencia o de un conocimiento previo de Dios, sino de un conocimiento claro. Nos dice que eso conocí es la 3045 del Strong, tiene muchas acepciones, pero todas tienen que ver con un conocimiento personal, tal como la expresión de Adán con Eva, más claro que una relación conyugal no puede haber. Aquí en este caso sería una relación paterno-filial de nuestro Padre Celestial con sus hijos. Y aquí le está diciendo Jeremías que los conoció personalmente. Y habla de conocer, asegurar al ver, observar con cuidado, reconocer, designación. Luego dice que lo formó. Y para decir formó se utiliza alfarero, que es moldear. Aquí no se está moldeando, no se puede moldear un aliento o un soplo, se tiene que moldear una persona. Y lo santificó, el 69:42, que es apartar, ordenar, hacer, llamar, consagrar, preparar. Eso es exactamente lo que nos dice la Biblia que le pasó a Jeremías y que refuerza este principio. Jeremías, antes de nacer, ya era conocido, ya fue santificado, fue llamado como profeta. Por lo tanto, es claro y diáfano, y como dicen muchos, la Biblia se interpreta a sí misma. No me va a dar tiempo de leer todo lo que tenía, pero en Job 38, 4 al 7, le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Dímelo si tanto sabes. Y bueno, es una pregunta que si no existiera la persistencia, Dios no se lo hubiera hecho a Job. Le está preguntando, ¿dónde estabas? No le está diciendo, ¿te acuerdas que eras un dato en mi disco duro? No, le dice, ¿dónde estabas? Es una pregunta física. Dice, ¿cuándo? El versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Como hemos visto que todos somos hijos de Dios, todos nos regocijamos al ver la creación, precisamente. Entonces nosotros, como hijos de Dios, vimos la creación y nos regocijamos cuando fue realizada. Seguimos en Juan 9, del 1 al 3. Se le presenta a los discípulos a Jesucristo, un joven que nació ciego, y le preguntan, ¿quién pecó, este o su padre o sus padres para que naciera ciego? Y Cristo, ¿qué les dice? No, os equivocáis. ¿Cómo va a pecar este? 2 minutos. Gracias. Y dice, no pecó ni este ni sus padres, sino para que se muestre la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que si no hubiera habido persistencia, no había podido pecar este joven. La pregunta no hubiera tenido sentido. Pero Cristo no les corrige. No le dice, no, ¿cómo va a pecar este si recién nació ciego? No, simplemente no les corrige. Por ejemplo,
Cuando le preguntaron del levirato, en Mateo 22, 29, sí que se ha cortado un momento, ¿eh? Vale, sigo. Se había cortado un momento. Como digo, en Juan 9 no corrige Jesucristo a sus discípulos. No les dice, como le dijo con el levirato, erráis ignorando la Escritura, sino que le dicen, no pecó ni este ni sus padres. Por lo tanto, vemos que es clara la preexistencia de esto, que todos lo daban por hecho y todos lo aceptaban como tal. Y como ha dicho Eclesiastés 12, 5 y 7, dice, el hombre va a su morada eterna, y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cómo puedo volver a un sitio si no he estado antes? Yo nací en Valencia, ahora ya no vivo allí. Yo puedo volver a Valencia, lo que no puedo es volver a Roma, donde nunca he estado. Por lo tanto, para volver a Dios tienes que haber estado previamente viviendo con Él. Eso es la persistencia. Por lo tanto, creo que queda muy claro de que la Biblia nos enseña claramente, nunca niega la persistencia, no hay ningún versículo que haya leído mi amigo Dani que niegue expresamente la persistencia, sino conjeturando un poquito, sino que claramente, diáfanamente, tenemos una existencia preterrenal, nuestro espíritu es eterno, nació en moradas celestes antes de estar en esta tierra, vivíamos con Cristo, allí preparamos en los lugares celestes antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nuestra persona espiritual es eterna y permanecerá con nosotros por toda la eternidad después de la resurrección. Muchas gracias. Muy bien. Santiago, gracias por tu exposición. 20 minutos exactamente. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de lo que son la exposición de argumentos. Ahora vamos con lo que sería la contradicción de argumentos. Vamos con lo que conocemos como refutación. Les recuerdo, son 10 minutos. No sé si Dani hiciste tus apuntes de lo que pues, Santiago dijo ahorita en su exposición. Recordemos que refutar es tomar el argumento del oponente y demostrar que este argumento es falso. No sé si estás listo, Dani, enciéndeme tu micrófono. Estoy listo. Ok, en cuanto comiences a hablar, corro mi cronómetro yo por acá. Ok. Vamos a ver, vamos a poner el micrófono, el cronómetro. Aquí estamos. Bueno, primero que nada, felicitar a Santiago, se ve que es una persona estudiadora de la Biblia. Son 10 minutos, ¿verdad? Sí, ok. Una persona estudiadora de la Biblia, o sea, muy, muy bonita su exposición. Llegamos a conclusiones diferentes, pero eso no nos hace ni más ni menos. Somos seres eternos con un espíritu inmortal, una de las frases que dijo Santiago. Esto cae por su propio peso cuando leemos Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, la inmortalidad no es algo que sea inherente a cada uno de nosotros, sino que es algo que nosotros Dani, ¿estás ahí? Parece que se lo ha cortado Alex. ¿Estás ahí, Alex, tú? Sí. Creo que no Vale. se le escuchó. No se le escucha No a se te Dani escuchó para nada, el Dani. tiempo. Nada, Dani, si yo oí checa el primer minuto, oí nada más. medio minuto, entonces si quieres le reanudo su tiempo, si tú estás de acuerdo. Sí, reanúdale, no hay problema, no hay ningún problema. Ok, vamos a poner en cero. Recupéralo Vamos a y que ver, Dani, empiece. ¿me escuchas? No pasa nada. Dani, ¿me escuchas? México llamando a Costa Rica. Bueno, se salió, espera que vuelva a ingresar de nuevo. No sé cómo van, la verdad, como de otro. Si se hace con educación nunca pasa nada. Pero más cuando perdemos.
ha de tener cosas que hacer. Ok, iniciamos. Gracias. Ok, Bueno, adelante. mencionaba, bueno, antes que nada, volviendo, o sea, reitero, o sea, muy feliz por tener esta oportunidad con Santiago. Como mencionaba, el hecho de que tengamos posiciones diferentes no nos descalifica al uno ni al otro. Bueno, viendo uno de los argumentos que mencionaba es que somos seres eternos tenemos un espíritu inmortal. Esto a la luz de la Biblia, bueno, no me cuadraría mucho, porque Romanos capítulo 2, versículo 7, vida eterna, dice, vida eterna, los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra, inmortalidad. Entonces la inmortalidad no es algo inherente al alma, no es algo inherente al espíritu tampoco, es algo propio de Dios y nosotros estamos buscando eso. Esto lo podemos ver y lo ejemplificamos muy bien cuando vamos a Génesis capítulo 3, el versículo, ya les digo, el versículo 22, ahora pues, que no alargue su mano, toma el árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces, o sea, no es que tengamos un espíritu inmortal y un cuerpo mortal, o sea, sino que ambas están conectadas. Hay un cese de la existencia cuando nosotros morimos. Vamos a ver qué otros anotes tengo aquí. La Biblia, bueno, como ya vemos, sí niega la preexistencia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. Primero es lo natural, lo carnal, y después lo espiritual. Es lo que nos dice la Biblia. Entonces, a ese pasaje sí es claro en cuanto a que la Biblia se niega la preexistencia. El espíritu es inmortal. Eso es, ya lo vimos. El único que tiene inmortalidad es Dios. Dios es espíritu. Entonces nosotros no podemos pensar que, o sea, no podemos pensar que nuestro Adelante. ¿En qué tiempo se quedó? Porque como yo seguí corriendo el cronómetro. 2 minutos. Un par de minutos más o menos, no lo había yo contado, pero un par de minutos. Dani, ¿no? ¿Llevarías más o menos? ¿Llevabas cuenta de lo que llevabas? 2 minutos. 2 minutos más o menos, sí. Te habías quedado en 1 Corintios 15, 46, 48. 2 Estabas minutos. ahí. Bueno, bueno, para ir continuando, Dios sopló, usted lo mencionaba como un simbolismo, no hay ningún indicativo en Génesis que esté hablando de símbolos, es algo claro. Génesis no está hablando de simbolismo, sino que está hablando de realidades. O sea, no hay... Dani, se te escucha muy bajito. ¿Puedes subir el volumen o acercarte un poco? A ver, ahí estamos. Sí, Génesis capítulos, Génesis dice que Dios sopló. No podemos decir que haya un indicativo de que, por así decirlo, nosotros seamos otros tantos dioses, no, que nosotros nos... Ok. Bueno, mencionaba que, ¿cómo les explico? Estoy aquí tratando de entrar con la compu. Sí. Habla un poco más fuerte, porfa, que se oye muy bajito. Ok, Alex, no sé si me deja entrar con la computadora. Estoy detrás del escenario. Alex. No, yo te estoy viendo, Dani. ¿Me oyes, Dani? Ok.
Estás en línea, se te ve. Ok. Bueno, mencionaba que, como les explico, que el hecho de que Dios soplara, no hay ningún simbolismo en ese pasaje. Ezequiel 37, versículo 17, al sobrevive piedra que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces el pasaje es bastante claro en esa oportunidad. Otro pasaje que nos ayuda mucho a ver lo que pasa cuando nosotros morimos es el Salmo 115, versículo 17. Dice Salmo 115, versículo 17, no alabarán los muertos allá, ni cuantos descendieron al sepulcro, al silencio. Entonces vemos que nosotros cuando morimos, nosotros no somos inmortales, sino que nuestra alma, todos nuestros recuerdos, todos nuestros pensamientos son quedados en el olvido. No somos un espíritu inmortal. Apocalipsis 6:11, otro pasaje que mencionaba, es un simbolismo. Es un simbolismo porque dice que las almas estaban clamando debajo del altar. Pero es un simbolismo. Hay que recordar que Apocalipsis es un libro de símbolos y está rodeado de símbolos. Por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 6 habla de jinetes de caballo color amarillo, rojo, negro, y las almas debajo del altar es un símbolo a la sangre. Esto lo podemos ver en Génesis 4, versículo 10. ¿Qué has hecho? Le dijo Jehová, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces es un símbolo, las almas que claman debajo del altar, es un símbolo comparándolo con la sangre que clama no desde el altar en el cielo, sino desde la tierra. En cuanto a la transfiguración, vemos que Moisés y Elías estaban en la transfiguración. Elías no se dice que haya muerto. Elías no murió. Elías fue llevado por Dios en un carro de fuego. Y Moisés, en cuanto a Moisés, vemos que el cuerpo de Moisés fue disputado por el arcángel Miguel, según Judas, versículo 9. Entonces no es una prueba de que haya espíritus inmortales. Ese es otro punto importante. Los espíritus, como bien mencionado usted, necesitan carne. Los espíritus no tienen ni carne ni hueso. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. El pasaje es claro en ese apartado. ¿Cómo les explico? El pasaje es bien claro. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Y los apóstoles pudieron ver a Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Usted mencionaba que ellos que ellos creían en un espíritu inmortal, pero si nosotros analizamos otras expresiones de los evangelios, nos damos cuenta que esto no es así, que ellos más bien creían en fantasmas, que es algo muy natural cuando alguien se asusta. Esto lo podemos ver en Mateo, el capítulo 15, Mateo capítulo 14, versículo 26. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y gritaron de miedo. O sea, cuando ellos dicen que pensaban que era un espíritu, lo que ellos pensaban es que era un fantasma. Vamos a ver la parábola del rico y Lázaro. Eso no hay que ni presentarlo, eso se ve a simple vista que es una parábola, porque el rico tiene tanto ojos como dedos, como nariz, como lengua. Eso es una parábola. Hebreos 12:9, otro pasaje que no viene mucho a cuenta, porque primero se está diciendo padres terrenales y se nos dice, pero Dios no es su padre terrenal, es su padre celestial. No está diciendo que Jesús literalmente haya engendrado un montón de espíritus. Ok.
Otros pasajes que usted mencionó, Efesios 1, 3 y 4, los que antes conoció, antes predestinó, Romanos 8, 29, 30, Jeremías 1, 4 y 5, esos pasajes que usted menciona que lo hacen creer que somos inmortales y que nuestra alma preexistía. Tiempo. Pero hay un pasaje... ¿Cómo? Dale un minutito más que termine la idea, porque se ha cortado varias veces. Dale un minuto más. Hay un pasaje muy importante en Romanos, capítulo Tiempo, 4, Dan. versículo 17, que dice que Dios Ok, adelante, continúa. Que Dios llama Continúa, a las cosas Dani. que no son como si fueran. Importante ese pasaje para ver cómo es que, o sea, Dios en realidad no nos predestinó a nosotros, sino que que Dios en realidad nos predestinó a nosotros, sino que nosotros éramos Espíritu Santo. Un ejemplo de eso es Apocalipsis 13:8. Alex, estoy esperando detrás del escenario con el otro usuario, porque aquí es el de la computadora, estoy un poco incómodo. Entonces, ahí para que me meta, voy a salirme acá. Vamos con la refutación del señor Santiago. Vale, ¿estamos Bien, listos ya Santiago. entonces? ¿Me escuchas, Dani? Fuerte y claro. Vale, pues cuando... Yo igual te escucho bien, Santi. Ese Vale, acento pues, español, ¿cómo no lo voy a escuchar? sí, pues cuando quieras. En cuanto Vale, comiences a hablar, dale, adelante. vale. Dani me ha dado muchos versículos. Yo tengo que hablar de su exposición y de su refutación. Empezaré por 1 Corintios 15, 46-48, que le ha dicho que niega la divinidad o sea, la preexistencia del ser humano en absoluto. Es que hay que leer el contexto completo. Está hablando de la resurrección. Está hablando de la expiación de Cristo y después de la expiación de Cristo, después de nuestra vida mortal, resucitaremos. Pero en el contexto no está hablando en ningún momento de la vida eterna para un espíritu. Los espíritus son eternos. Y también que has citado en Génesis 3:22, no, en Romanos 2:7, la inmortalidad. Estamos hablando de nuevo, es que mezclamos términos. Estos versículos que has hablado no están hablando ni siquiera de un espíritu, están hablando de nuestra vida eterna. Nosotros venimos a esta tierra, nuestro espíritu entra en un cuerpo, formamos un alma viviente y según obremos en esta vida aceptando a Cristo, guardando los mandamientos, obtendremos vida eterna e inmortalidad o obtendremos condenación eterna. Es que está hablando de eso, de vida eterna e inmortalidad en el paraíso, en la gloria de Dios, o la parte contraria, que no la citas, condenación eterna, lo que algunos llaman el infierno. Por lo tanto, esos versículos no se pueden aplicar en ningún momento a nuestro espíritu, ni niegan la inmortalidad de nuestro espíritu. Al contrario, si fueran a destruirse nuestros espíritus, entonces sí que podríamos hablar, pero en ningún sitio de la Biblia dice que los espíritus se vayan a destruir. Dice que nosotros, después de resucitar, dice la Biblia, todos van a resucitar, unos heredarán un reino de gloria y otros a condenación eterna, como dice en Mateo 25. Los justos heredarán la vida eterna y los injustos condenación eterna. Entonces estamos hablando de muchos versículos que no tienen absolutamente nada que ver. En Génesis 3:22 dice que no comieran del fruto para que vivieran para siempre, claro, porque habían caído, se habían convertido en mortales y si comían del fruto siendo mortales vivirían para siempre en sus pecados. Pero no está hablando de que no fueran inmortal su espíritu, está hablando de su condición caída como ser humano ya con cuerpo. Lo del corazón de piedra con la resurrección no tiene nada que ver, es un simbolismo que no tiene nada que ver. Lo de que los muertos no saben nada, Eclesiastés 9:5, eso depende de la traducción que cojas. Y está hablando que los muertos no es que no sepan nada, es que la gente se olvida de ellos.
cuando mueren pasan al olvido. Si ves el contexto completo, lo dice muy claramente. El Salmo 115, que no alabarán a Dios, claro, cuando mueres ya no, te está hablando, alábalo ahora, porque cuando te mueras no vas a poderlo, está hablando de la vida mortal. Y el Apocalipsis 6, 11, los mártires son reales y literales. Por supuesto que Apocalipsis es un libro simbólico, pero las personas que aparecen no son simbólicas. Juan no es simbólico, el ángel no es simbólico, los 144.000 no son simbólicos, los 24 ancianos no son simbólicos, son personas reales. Y los mártires aquí son igual, no son simbólicos, son personas reales. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, me hablas Lucas 24:39, que yo te he dicho precisamente que espíritu me lo metes con fantasma. Bueno, podemos darle la vuelta que queramos. Para mí está muy claro, de que él claramente enseña, no soy un espíritu, tengo cuerpo y huesos, tengo carne y huesos. El espíritu no tiene carne y huesos. El espíritu es un ser vivo, es una persona sin carne y huesos. Por lo tanto, dice, pensaba que veía en espíritu, no dice que pensaba que veía en un fantasma. Eso fue en otra ocasión, en otro momento y en otra circunstancia. No mezclemos cosas, no retorzamos, no retorzamos tanto las escrituras. Luego, al final de Efesios 1, no me has dicho nada cuando está claro que éramos, dónde estábamos y cuándo estábamos. En la presencia de Dios, en los lugares celestiales con Cristo, preparándonos para venir a la tierra. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra y se regocijaban los hijos de Dios? Jeremías, ¿dónde estabas tú? O sea, te escogí antes de nacer, te di por profeta en las naciones, te llamé, te amoldé, te nombré. Todo eso está muy claro. Es que está tan claro que podemos darle lo que quieras, pero de eso al final no, nos hemos ido por las ramas un poquito, con perdón, pero a los temas troncales principales no hemos ido. Empezamos con Juan 3:13, Cristo bajó del cielo, nadie ha subido. Claro, Cristo bajó como Dios del cielo. Nosotros nunca hemos dicho que seamos dioses, somos hijos de Dios. Hebreos 12:7, Hechos 17, que te he dicho antes, linaje de Dios, hijos de Dios. Claro que somos hijos de Él, pero no somos dioses. Somos de su naturaleza celestial, pero no somos. Venimos a esta tierra, como dice, a llegar a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Para eso venimos a la tierra, para obtener un cuerpo, vivir por la fe, guardar los mandamientos y heredar vida eterna. Efesios 4:8 ha dicho, no subió, sino que bajó del cielo. Claro, él bajó del cielo a hacer la expiación, porque lo único que podía expiar nuestros pecados y salvarnos era un Dios. Y Cristo como Dios vino a salvarnos de nuestros pecados. No tiene nada que ver con que no existieran los demás, porque hubo una guerra en los cielos. Hubo una guerra en los cielos. Los diablos que se convierten en diablos, llegaron a ser diablos porque estaban antes como ángeles allí y unos lucharon contra otros y todos esos hijos de Dios que estaban, que dice Job, viendo la creación de la tierra, estaban en la persistencia. A Juan 1:8 a nadie lo vio jamás. Estamos hablando de la vida mortal. En la vida mortal no. Pero no estamos hablando de la persistencia. Adán lo veía y andaba con Dios antes de la caída. Una vez que se produce la caída, nos separamos de la presencia de Dios y ya no lo vemos. Esa es la muerte segunda que hablamos, separarnos de la presencia del Señor. Entonces, no mezclemos. Estamos mezclando cosas que no son. Salmo 139, tú formaste y lo hiciste en el vientre de la madre. Claro, es simbólico. Dios nos ha dado todo, nos da la vida. Somos todo para Él. Zacarías 12:1, que tú no formaste, claro, pero ves el contexto, es que no ves el contexto. Zacarías dice, profecía de Israel, extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu dentro de él. Te está dando como una introducción simbólica a lo que es la creación de Dios, pero no está hablando específicamente de que no haya un espíritu anterior. Es que no tiene nada que ver. De nuevo, sacando las cosas de contexto. Efesios 2:3 está hablando antes de la conversión. Somos diferentes antes de convertirnos, por causa de la caída de Adán. Pero no que no tengamos un espíritu persistente y que ese espíritu sea eterno, que es eterno pero será juzgado y llegará salvación eterna o condenación eterna. Filipenses 2:5 he dicho, la expiación de Cristo, que Él descendió siendo semejante, claro, Él es nuestro Salvador. Nosotros es lo que necesitábamos ser salvados. Él viene a salvarnos y por eso desciende del cielo para que nosotros podamos ser salvados, pero eso no implica que nos hiciéramos antes. Es que no tiene nada que ver. Estamos confundiendo la obra de Jesucristo con que nosotros no seamos persistentes. Y siendo semejantes, como yo, el que te he dicho está mucho más claro. Este hay que darle un poco la vuelta, pero el que te he dicho yo, de Hebreos 2, ese no me lo ha refutado. Y ese es el más claro. Cristo tuvo que venir y ser semejante a nosotros en todo, para poder ser nuestro Salvador.
Por lo tanto, si fue semejante en todo, nosotros somos preexistentes como Él lo fue. Es que eso está clarísimo. Eso está claro y directo. No hay que darle vueltas. A este que tú has dicho hay que darle la vuelta para entenderlo. Y yo creo que estoy utilizando versículos muy claros que nos dicen las cosas sin tener que darle la vuelta. 1 Corintios 5:23, santificarnos en cuerpo, alma y en espíritu. Claro, tenemos que santificarnos en todas las cosas. Pero ¿eso qué significa que no existiera? El espíritu existía antes y no tiene nada que ver. Tenemos que santificarnos en todos los sentidos, porque el espíritu también, además, no solo se utiliza como personas, sino se utiliza como cualidades divinas. Entonces, los dones espirituales no son personas, son cualidades del Espíritu Santo que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que atesorar en nuestra vida. Sí, gracias. Y 1 Timoteo 6, 15 al 16, Cristo es el único que tiene inmortalidad. Claro, es que estamos hablando de la inmortalidad divina, de las cualidades divinas. De las cualidades divinas. Nosotros necesitamos la expiación de Cristo para que por medio de su gracia nuestro cuerpo mortal también llegue a ser inmortal. Porque el Espíritu es inmortal. El Espíritu es eterno, es preexistente y es inmortal. Y nuestro cuerpo es mortal. Y gracias a la expiación de Cristo se unirán de nuevo en la resurrección y ambos serán inmortales. Es que es así de sencillo, no tengo que darle tantas vueltas. Y yo creo que con esto más o menos he contestado todo, no sé si me he dejado algo porque no tengo mucho tiempo y he ido muy rápido. La parábola del rico y Lázaro es una parábola, por supuesto, nosotros no negamos que es una parábola, pero la parábola lo que hace, utiliza ejemplos reales para enseñarnos verdades espirituales. En esta parábola hay dos personas que han muerto y que siguen vivas después de morir en espíritu. Y ya está, uno a condenación eterna y otro a salvación eterna. Y ya está, no hay nada más que ver. Y Moisés y Elías, pues no sabemos exactamente. Elías fue llevado en un carro de fuego, pero no sabemos si con su cuerpo, porque hasta que no Cristo resucita, no resucitaron los demás. Y Moisés no sabemos. Dice que en algunos sitios dice que fue enterrado, hay diferentes versiones, pero lo que está claro es que están vivos. Que están vivos, y hay muchos más ejemplos, pero no tengo más tiempo. Entonces yo creo que los ejemplos que yo he dado son muy claros y diáfanos y directos. Y los que tú has intentado refutar, los principales no los has refutado y los secundarios hay que darles la vuelta, a mi entender, para poderlos entender, poderlos aceptar así. Gracias, creo que ya es la hora. Sí, 10 minutos exactamente, muy bien. Ya hemos llegado igual a la parte final de las refutaciones, de argumentos. Vamos ahora con lo que sería las preguntas intercaladas. Creo que cada quien va a tener 2. Y vamos con la primera pregunta del jovenazo Dani Chacón. Tienes 1 minuto, Dani, o menos para efectuar tu primera pregunta para Santiago. Adelante. Ok, ¿está Alex? ¿Puedo explicar esta segunda? No se te escucha, Dani, no te escucho. Bueno, yo no te escucho. Bajo. Yo estoy con la computadora en la sala de espera. Ok, gracias. Romanos bueno, capítulo entonces 4. vamos con tu primera. Ok, gracias. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es un punto importante. La Biblia dice en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. No pueden estarse refiriendo a esos pasajes que vos estás mencionando, por ejemplo, el de Jeremías capítulo 4, que Dios escogió a Jeremías y lo santificó, como parte del hecho de que Dios, por así decirlo, llama a las cosas que no son como si fueran antes de que estas cosas pasaran en realidad. Esa es la primera pregunta. Entonces, quisiera la respuesta. No sé, Santiago, si entendiste la pregunta. Sí, correcto. Bueno, entonces tienes 2 minutos para responder. Adelante. Vale, pues voy a intentar responder lo mejor posible.
si intentamos unir dos versículos para que digan lo que queramos decir, vamos a encontrar 50.000 explicaciones y quizás eso sea la causa de que hayan tantas iglesias en este mundo cristianas, por desgracia, porque cada uno interpreta las cosas como quiere. Por supuesto que Romanos dice eso, y por supuesto que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero yo te puedo dar otra explicación perfectamente válida que no tiene nada que ver y que no invalida porque no está en el contexto. Efesios 1 es muy claro y no está en este contexto. Job es muy claro, 38, y no está en este concepto. Jeremías no está en este contexto, no tiene nada que ver. Y es muy claro, como hemos visto hasta con la versión original en hebreo, según Strong. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver. Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo porque fue llamado, como Jeremías fue llamado profeta, Cristo fue llamado como el Cordero Salvador del mundo. No es que fuera inmolado, porque no fue inmolado hasta que no vivió en su vida mortal y fue clavado en la cruz. En ese momento, cuando entrega su espíritu y dice consumado es cuando ese Cordero es inmolado. Pero como su preparación y su llamamiento venía desde antes de la fundación del mundo, se dice que es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Son dos cosas diferentes y que no podemos mezclarlas y mucho menos relacionarlas con otros temas que son diferentes y que son claros y evidentes, diáfanos. Cristo nos dice, fuisteis llamados en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo, donde fuisteis escogidos, pero ordenados y preparados para venir a la tierra. Jeremías, antes que nacieses, te conocí personalmente y te di por profeta a las naciones. Así de claro. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con lo que sería la refutación. Dani, ¿puedes refutar lo que dijo Santiago? La respuesta tiene 2 minutos cuando comiences a hablar. Porro tu tiempo. Sí, o sea, cuando nosotros vemos estos pasajes, por ejemplo, el de Jeremías o el de Romanos, los que llamó, a estos también predestinó, a estos también justificó y a estos también glorificó. O sea, vemos ese ejemplo de que estos pasajes no están hablando de la preexistencia del alma, es algo que nosotros podemos llamarlo sabiduría humana. Por ejemplo, el pasaje de Efesios es muy particular porque él dice que nos bendijo antes de la fundación del mundo, pero eso no es lo que dice el pasaje. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y según nos escogió en él. O sea, no, la bendición no es en el mismo tiempo de la escogencia. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas desde el principio hasta el fin y entonces en él nosotros podemos, Jesús, por así decirlo, pronosticó quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a perder. O sea, eso es lo que dicen esos pasajes. En ninguna parte de la Biblia podemos ver a los espíritus haciendo algo en su preexistencia. Y esto es algo clave, algo vital. Solo vemos a Dios escogiendo. Solo vemos a Dios bendiciendo. Solo vemos a Dios predestinando. Y si lo vemos a la luz de Romanos 4:17, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, nos damos cuenta que estos pasajes no están hablando de que los espíritus existían, sino que Dios en su omnisapiencia, él sabe las cosas antes de que terminen. El pasaje de Apocalipsis 13:8 es importante porque el hermano Santiago menciona que es que Jesús, como fue escogido, fue inmolado, pero el pasaje dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús fue llamado como inmolado. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios sabía lo que iba a pasar. Romanos 8:30, a los que llamó también predestinó, a los que predestinó también justificó y a los que justificó también glorificó, pasado. Y la glorificación no se va a dar hasta que Cristo vuelva en poder y gloria. Tiempo. Muy bien, vamos ahora con una primera pregunta de Santiago. Adelante, Santiago. Vale, muy bien. Una pregunta muy sencilla, que creo que es un versículo muy importante y no hemos hablado de él, o para mi gusto no se ha hablado suficiente.
Como hemos quedado claro, Cristo preexiste, como espíritu fue preexistente. Y según Hebreos 2, 16, 17, dice que Él tuvo que ser exactamente como nosotros. ¿Por qué no somos nosotros entonces preexistentes si somos exactamente, si Él fue como nosotros y nosotros somos como Él y Él fue preexistente? ¿Por qué no? ¿Qué explicación me das a eso? Muchas gracias. Antes es que, o sea, con todo el estrés se me fue el tiempo. Entonces no pude tocar ese Creo que sí pasaje. entendiste la pregunta, ¿verdad, Dani? Sí, claro. De hecho, estaba ya respondiendo. Perdón. Tiene 2 minutos, adelante, Dani. Ok. El pasaje hay que verlo con todo su contexto y usted está metiendo un par de palabras ahí adicionales. Usted dice, debía ser exactamente igual a nosotros. El pasaje ese, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante a sus hermanos. O sea, la palabra semejante es que tiene que ser parecido a, no igual a. Eso es un punto importante. Y hay que ver por qué es que Jesús tenía que ser en todo semejante a nosotros los hermanos. Y es para librarnos del poder del que tenía de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. El versículo 14 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. O sea, en ese sentido, Cristo tenía que ser en todo semejante, igual a nosotros. Para destruir por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 17, y vamos a leerlo todo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el pasaje no me está hablando de que Jesús tenía que ser en todo igual a nosotros en materia, sino que tenía que tener una experiencia igual a la de nosotros a la hora de ser tentado. Jesús tenía que ser tentado en todo como lo somos nosotros. Como dice Hebreos 4:15, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprender nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que nos entiende, pues fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús tenía que ser en todo semejante a nosotros en el asunto de naturaleza, en el asunto de cómo él recibía la tentación para que él viniera a ser poderoso para socorrernos a nosotros. Entonces el pasaje no me está hablando de sustancialidad ni sino de forma de tentación. Alex, ¿me das paso? ¿Qué ha sido? Y si somos semejantes a él, es que más claro agua. Y ahora te voy a poner un ejemplo más. Lucifer. Lucifer también es el mismo ejemplo. Lucifer estaba en los cielos, era grande a la vista de Dios. Se rebeló contra Dios, lo dice Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana? Era grande y poderoso, pero al rebelarse contra Dios, cae y es arrojado a la tierra. Y son los espíritus de los demonios los que la acompañan. Según Apocalipsis 12, son arrojados a la tierra y arrastra 1/3 de las huestes celestiales. Dice, 1/3 de los hijos de Dios lo siguieron y vienen a la tierra a tentarnos. Y son los espíritus que están en los endemoniados, que lo vemos en el Nuevo Testamento, y que le dicen a Cristo, hablan con él, interactúan con él, poseen a los cuerpos de los endemoniados, hablan con Cristo y le dicen, ¿para qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Por lo tanto, vemos espíritus preterrenales, tanto en Cristo como en Lucifer, en los espíritus que le siguieron, y los espíritus que no lo siguieron son los que venimos aquí a la tierra. Gracias. Me he pasado 5 segundos, perdóname. No se preocupe, no se preocupe. Es que quiero acabar la frase también. Yo te doy también 5, 10, 15 segundos para que termine la frase. Bueno, Sí, vale, sí, ¿me escuchan? de eso no se preope, nada más le enseñé el Sí, estaba yo mirando aquí también. Alex, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya he replicado ¿Me yo. escuchan? Sí. Es que se me bloqueó el micrófono. Estaba yo tratando de que me entrara, pero ya.
Pues ya hemos hecho una pregunta cada una completa. Bueno, perdón, vamos ahora con lo que sería la refutación de Dani, ¿no? No, la segunda pregunta de él. Okay, yo le he hecho la primera pregunta y él me ha contestado y yo le he replicado. Ahora ya le toca la segunda pregunta a Dani, hacérmela a mí y luego replicarme. Ok, perfecto. Vamos, Dani, con tu segunda pregunta, por favor. Ok. Bueno, mi pregunta es sencilla. Filipenses dice que nosotros debemos copiar el ejemplo de humildad de Cristo Jesús, que se rebajó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Si nosotros fuéramos espíritus preexistentes, parte del plan de salvación de Cristo Jesús, y nosotros también nos hicimos hombres, como Jesús, entonces, ¿por qué Pablo no nos menciona a nosotros como espíritus preexistentes que tuvimos ese mismo modelo de humildad? Esa es mi pregunta. Vale. Muy bien. No sé si Santiago entendiste la pregunta. Sí, la entendí. No hay problema. A ver si encuentro. Esperamos un poquito. Permíteme, voy a poner mi cronómetro. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Vale. Tienes 2 minutos. Bueno, Cristo, por supuesto, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es nuestro ejemplo en todas las cosas, tanto físicas como espirituales. Por lo tanto, Cristo, que es humilde, nos invita a nosotros a ser humildes. Cristo, que fue perfecto, nos invita a ser perfectos. Cristo, que es Hijo de Dios obediente, nos invita a ser obedientes, por supuesto que sí. Eso no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Y cuando dices que Pablo no menciona nada, perdona, la carta a los Efesios la escribió Pablo. Y para mí está muy claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Hablando en pasado, lugar celestial en Cristo, nos escogió antes de la fundación del mundo. Lo está enseñando Pablo. Es que para mí es claro y diáfano, te lo vuelvo a decir. Tú lo das la vuelta, lo ves de otra manera, yo te lo respeto, pero para mí está tan claro y tan diáfano que está hablando de nuestra existencia preterrenal, siendo como hemos visto en Hebreos, que también lo escribió Pablo, aunque ahora se duda de ello, que también dice que Cristo fue semejante a nosotros en todo para podernos socorrer. Por lo tanto, nosotros, si Él es igual a nosotros, nosotros somos iguales a Él. Y eso lo escribió Pablo también, aunque yo digo, algunos lo discutan. Y luego, pues la otra escritura de Romanos, que estaba relacionada, que Él nos escogió también, son palabras de Pablo a la epístola de los Romanos. Por lo tanto, Cristo es preexistente, Cristo es nuestro ejemplo en todo, Cristo se humilló y nos invita a nosotros a hacer todo eso porque nosotros hemos seguido el mismo proceso. Es que seguimos el mismo proceso. Lo que pasa es que Él viene de la presencia de Dios siendo Dios, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y nosotros solo somos hijos. Y venimos desde la preexistencia siendo hijos, siguiendo a Cristo, siguiendo su ejemplo, siendo semejantes a Él, siendo preexistentes, naciendo de varón y de hembra, siendo mortales, muriendo y resucitando después cuando nos llegue el momento. Y Pablo lo enseña en esos 3 sitios y muchos más. Gracias. Ok, ¿me lleva el tiempo? Gracias. Ahí está Alex. Bueno, vamos a... Bien, vamos ahora con lo que sería tu refutación, Dani. Sí, claro. En un pasaje bíblico, Juan capítulo 8, versículo 58, 56, bueno, de 50 en adelante, vemos que Jesús dice, yo era antes de Abraham, y los discípulos, los judíos le dijeron, usted está loco, usted no tiene ni 50 años, o sea, el concepto judío claramente no es el de la preexistencia, y no es el concepto de Pablo, ni es el concepto de Juan. O sea, para Pablo el que se rebajó, el ejemplo de humildad al rebajarse fue Cristo Jesús. Y o sea, no es que hizo algo adicional, porque él dice, aún más murió por nosotros. Efesios capítulo 4 ya es un pasaje que nosotros leímos, dice que él fue el que subió a lo alto y llevó a la cautividad. ¿Y por qué es que subió a lo alto? Porque también descendió. Antes usted mencionaba que esto está hablando de redención, pero o sea, el pasaje no me está diciendo eso como tal. El pasaje me está diciendo que Jesús subió y primero descendió.
que es sumamente claro. Pablo hace una diferencia entre las otras personas y nosotros, entre todo el mundo y Jesucristo, que fue el que descendió de los cielos. Lo mismo Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo jamás. Así lo dice, o sea, nosotros no éramos preexistentes. Ese pasaje de Job, capítulo 38, o sea, sería bueno explicarlo, pero ese pasaje está hablando de hijos de Dios, o sea, no está hablando de espíritus. Ahorita, ahora, Adán era hijo de Dios, literalmente, pero, o sea, nosotros vemos que el único que preexistió es Jesús, el único que preexistió y se hizo humano es Jesucristo, el único que subió a los cielos, el único que tiene autoridad de hablar las cosas celestiales es Jesucristo. Esa sería mi respuesta. Ok, muy bien. Vamos ahora sí con lo que sería la segunda pregunta de Santiago, segunda y última pregunta. Adelante, Santi. Yo creo que se cayó. Alex. ¿Ahí me escucha? Yo te escucho ahora, sí. Ok, genial. Sí, yo los escucho a los Vale. dos. Perfecto. Entonces, vamos con tu última pregunta, Santiago. Vale, mi pregunta sería la siguiente. Según tú has dicho, Dani, el que Dios nos conociera no es que tuviéramos un espíritu preexistente y estuviéramos en su presencia y fuéramos hijos espirituales suyos, como yo entiendo que dice la Biblia, sino que es la omnisciencia de Dios que nos conoce a toda la humanidad y nos tenía en su mente antes de que naciéramos en esta tierra. Pero según la Biblia, según las estadísticas, en esta tierra han vivido aproximadamente 100.000 millones de seres humanos, que esto es un 1 con 11 ceros detrás. Esos 100.000 millones de seres humanos fueron conocidos, bendecidos, consagrados, preparados, ordenados y santificados por Dios en su mente, como un aliento, como un código QR o como no lo sé. ¿Me podría dar una cita bíblica que avale esto que yo estoy explicando, que creo haber entendido de ti? ¿Me puedes decir una cita que diga que esos 100.000 millones de personas estaban en la mente de Dios y por eso nos conoció, nos formó, nos preparó y nos ordenó? Perdona, me alargo mucho. Muy bien. Dani, si entendiste la pregunta, enciéndeme tu micrófono. Ok, vamos a Dani tiene responder. 2 minutos para responder. Gracias. Adelante. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando hablamos de predestinar, se puede aplicar en dos sentidos. Dios murió, Jesucristo murió por todo el mundo y la salvación está al alcance de todo el mundo. Eso es claro, eso es bíblico. Jesús murió por todo el mundo. El otro término de predestinar es pronosticar, o sea, y es el término que se utiliza en Romanos 8, versículo 30, a los que llamó también predestinó y a los que predestinó también justificó. Ese término es pronóstico. Jesús, o sea, Dios en su omnisciencia hizo un pronóstico de quiénes se iban a salvar. No es que Dios los tuviera así como, vamos a ver, vamos a elegir, este se va a salvar, este se va a perder ya de antemano y no importa lo que hagan, o sea, yo voy a hacer para que este se salve y este se pierda, como creen los calvinistas. El concepto adventista es diferente. Nosotros creemos que Jesús murió por todo el mundo y en ese sentido todo el mundo está
predestinado para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación está para todo el mundo. Pero Jesús hizo, Dios en su infinita sabiduría hizo un pronóstico de quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a perder. Esa es o sea, eso es todo un tema, pero esa es la explicación sencilla al respecto. O sea, ¿Dios escogió al mundo entero para salvación? Sí. Pero Dios pronosticó quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a perder antes de la fundación del mundo, porque Él tiene omnisciencia. Muy bien, creo que esa fue tu respuesta. Ahora vamos con lo que sería la réplica de nuestro amigo Santiago. Muy bien, pues sí, ya estamos, ¿vale? Bueno, entonces tiene 2 Bueno, pues estoy de acuerdo. Y ahora, adelante. Vale, estoy de acuerdo contigo en que Jesús murió por cada uno de nosotros, en eso estoy de acuerdo. Lo del pronóstico no lo entiendo, porque sería como un pronóstico, es como un acertijo, como jugar a unas probabilidades o jugar a un juego de azar. Y Cristo quiere salvarnos a todos, por supuesto, pero depende de que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Pero aquí no estamos hablando de la salvación, aquí estamos hablando de la preexistencia de los espíritus. Y la preexistencia de los espíritus, hemos leído por las escrituras que yo te he presentado, Jeremías, que lo conoció antes de la fundación del mundo, que lo apartó como profeta, que lo apartó y lo consagró y lo dio por profeta a las naciones. Está hablando de que lo conoció, de que estuvo con él, y usa la misma palabra que con Adán y Eva, que lo conoció, es algo personal, no es un pronóstico, no es omnisciencia, es un conocimiento personal y eso implica una existencia personal. Porque los espíritus son personas, aunque vosotros no creéis en ello. Los espíritus son personas, son seres eternos que nacimos en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Allí nos criamos con nuestro Padre Celestial, fuimos preparados por Él, si se creó esta tierra para que viniéramos o tuviéramos un cuerpo y consiguiéramos la salvación mediante la afección de nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el plan de salvación. Y pudiéramos regresar con un cuerpo como Cristo tiene un cuerpo. Por lo tanto, siendo semejantes a Cristo en todo, preexistimos, nacimos, vivimos, morimos y resucitaremos como Cristo. Eso está claro y tajante. Para mí está muy claro. Y Job se regocijaba los hijos de Dios, los espíritus. Está hablando antes de la creación, no está hablando de salvación. Está hablando que se regocijaban los espíritus, los hijos de Dios, en espíritu porque estaban viendo la creación del mundo. Por lo tanto, tenían que ser espíritus porque todavía no había venido carne a la tierra. Gracias. Muy bien, creo que esa fue tu respuesta. Pues bueno, ya hemos llegado a la parte final de las preguntas y respuesta y refutación de la respuesta. Ahora vamos con los 3 minutos de resumen de cada uno. Vamos primero con los 3 minutos de resumen de Dani Chacón. Adelante, Dani. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Quisiera explicar rápidamente, antes de resumir todo, Job 38, versículo 4 al 7. Adán era hijo de Dios cuando salió antes, o sea, se le dio un espíritu. Cuando él fue creado, él era hijo de Dios. Esa frase de que se alegraban los hijos de Dios, o sea, esa frase puede ser entendida en muchos otros contextos. Vemos que en el cielo que no hay solo ángeles, que son las estrellas del alba. También están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos, y Adán, como ser creado, era hijo de Dios. Entonces, en ese contexto es que está hablando, no de un seres espirituales, o sea, eso no es lo que dice Job. En resumen, vemos que el que preexistió únicamente es Jesucristo. Jesucristo debía ser en todo semejante a nosotros, sí, en su faceta humana, pero él no era igual a nosotros. Jesús era Dios, Jesús cargó con el pecado de todo el mundo, cosas que nosotros no hacemos. Jesús era semejante a nosotros en su faceta humana, como vimos en la manera en que fue tentado. Jesús tenía naturaleza humana pecaminosa. Jesús, en la manera en que él vivió, él fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Pero ese pasaje no está hablando de que Jesús sustancialmente, como espíritu, era igual a nosotros. El pasaje no menciona eso. Hay pasajes claros que ya los vimos. El más claro a mí me parece Juan capítulo 3, versículo 13,
nadie subió al cielo sino el que descendió. O sea, nadie tiene autoridad para hablar las cosas celestiales, solo Cristo Jesús, porque fue el que descendió primero, porque fue el que estuvo primero en el cielo y descendió aquí a la tierra. Vemos que el alma no es inmortal, es algo que hemos visto bastante. Eclesiastés 5, 9, 5, disculpen, es más que claro. El que vive sabe que va a morir, pero el que muere nada sabe. Y su memoria es puesta en el olvido, así lo dice. No alabarán los muertos a Jehová. O sea, no es que nuestro espíritu se vaya a alabar a Dios, sino que cuando nosotros morimos hay un cese de existencia para todo, y entonces no vamos a alabar al cielo ni como espíritu ni como carne. Vemos además que, o sea, el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 43, 46, primero lo terrenal, luego lo celestial. Así lo dice el pasaje, no me lo estoy inventando yo. El pasaje dice primero lo terrenal, después lo celestial. Si Pablo creyera en una preexistencia humana, él diría, bajamos a lo terrenal y después volveremos a lo celestial. Pero el pasaje no dice eso. Efesios 1, versículo 3, el versículo 4, el pasaje que mencionaba el hermano. Jesús nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Cuándo lo hizo eso? Hebreos 8:1, por lo cual tenemos un tal sumo sacerdote que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios en el santuario celestial. ¿Cuándo nos bendijo Jesús en los lugares celestiales? Cuando Él ascendió a los cielos. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió, nos predestinó o pronosticó, para aclarar ese punto. O sea, Jesús dijo, yo no voy a forzar a nadie para que se salve o se pierda. Tienen libre albedrío, pero yo sé quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Entonces, ese es el resumen a grandes cuentas de este tema. Gracias. Muy bien, gracias. Ahora vamos con los 3 minutos de Santiago. Igual, Santiago, actívame tu micrófono y en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Sí, ha hecho 3:30. Si me paso yo, no me riñáis, ¿no? No pasa nada. Solo que a ver si ahora me riñís a mí. Vale, empezamos. Bueno, yo creo que está claro, para mi entender, que no hay absolutamente ninguna escritura que niegue la existencia del ser humano, todo lo contrario. La Biblia es clara y precisa al respecto. Efesios está muy claro. ¿Qué, dónde y cuándo? El Señor nos bendijo antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. No nos bendijo en la tierra. Nos bendijo en los lugares celestiales con Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. La frase es como clara. Podemos darle toda la vuelta, como digo yo, se le puede dar toda la vuelta que se quiera. Pero cualquiera que lo lea y lo relea y lo estudie, te das cuenta de que está diciendo eso. El Señor nos bendijo, nos preparó, nos preordinó, nos predestinó, como quieras decirlo, respetando el libre albedrío, no siendo calvinista. Y nos predestinó, nos preparó para venir a esta tierra. ¿Y dónde lo hizo? Antes de la fundación del mundo, con Cristo en los lugares celestiales, porque Él es nuestro ejemplo, por supuesto. Hebreos nos dice que Cristo es como uno de nosotros, pero Él era Dios, nosotros no somos dioses. Por lo tanto, Él es nuestro Salvador y nosotros somos los salvados. Hay que entender la Escritura así, no darle la vuelta y que ponernos en el lugar de Cristo. Nadie se quiere poner en el lugar de Cristo. Seguimos sus pasos y siguiendo sus pasos preexistimos, nacemos, vivimos, morimos y algún día resucitaremos y heredaremos la gloria que quiera darnos según su gracia y nuestros esfuerzos personales. Por lo tanto, está muy claro. Jeremías de nuevo te lo dice. Fuiste escogido antes de nacer. Te formé, te traje, te moldeé. A una persona, a un aliento de vida, a un pensamiento en la mente de Dios, no puede hacerse esas cosas. Y si ese espíritu que es creado por Dios es eterno, nuestros cuerpos son mortales, porque son creados por nuestros padres mortales, pero nuestros espíritus son eternos e inmortales porque fueron creados por nuestro Padre Celestial, que es eterno e inmortal. Pero no confundamos con la obra de Cristo. Ser semejantes a Él significa seguir el mismo paso, no que seamos dioses. El joven que nació ciego, lo estamos viendo, no pecó ni él ni sus padres, porque no podía pecar, no podía haber pecado si no hubiera existido antes, no tendría sentido. Y Eclesiastés 12,
7 te dice, vuelve, el cuerpo queda en el polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y la otra de Eclesiastés que cita, que nada no hay en la memoria, el contexto no dice eso. Dice que las personas nos olvidamos de los que han muerto, no que los muertos nada sepan, porque la parábola del rico Lázaro está muy claro. Por lo tanto, yo creo que está muy claro. Y para finalizar, cuando dices primero en la carne y luego en el espíritu, estamos hablando de nuestro cuerpo ya. Primero es cuerpo carnal y luego cuerpo espiritual, cuando sea glorificado, después de la resurrección. Aquí no está hablando de la persistencia, habla de la resurrección. Está hablando que primero somos carnales, ahora no está hablando de antes, está hablando ahora somos carnales y cuando resucitemos tenemos un cuerpo espiritual. Mira el contexto, todo lo anterior está hablando de otras cosas. Y esto es así. Para terminar, y ya me tomo 10 segundos más, Mateo 10:28. Que lo dice muy claro y resumiría todo esto. No temáis al que matan el cuerpo, mas el alma, espíritu, no lo pueden matar. Temed más a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Yo creo que esto resume todo lo que hemos hablado con respecto a esto y la preexistencia. Gracias. No lo he hecho adrede, está más o menos como tú, pero es que 3 minutos al final se quedan cortos, ¿ves, Dani? Demasiado. Se nos queda corto al final, ¿ves? Queremos hacerlo corto y es difícil. Este debate estuvo bueno, estuvo de altura. Vamos ahora con lo que sería el minuto de despedida de cada quien. Ya en el minuto de despedida ya no se puede decir nada del debate, ya el debate terminó. Pueden mandar un saludo a sus hermanos de fe y a sus familias. Vamos con el minuto de despedida, Dani. Adelante, Dani. Okay. Bueno, antes que nada, agradecerle a Santiago por su tiempo, por su dedicación. O sea, como mencionaba antes, se ve que es una persona estudiadora. O sea, no le quita mérito que no lleguemos a la misma conclusión. Entonces, agradecerle por todo su tiempo, también disculparme por el internet tan malo del día de hoy, y gracias por la paciencia. Y bueno, y muchísimas gracias también por el respeto que tuvimos hoy. O sea, hoy pudimos tener un debate en el cual pudimos ver diferentes puntos exhibidos de una manera respetuosa. Eso siempre se te agradece. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y bueno, seguimos estudiando, que ahí vamos para adelante. Alex, ¿me despido? Me despido, Dani, porque parece que Alex se ha caído. Ahora de Santiago. Adelante, Santiago. Vale, muy bien, pues quisiera decir que estoy muy gratamente complacido con Dani, no lo conocía, pero se le ve en la poquita cara que te veo de aquí de lejos y en tu expresión, eres una persona entrañable, que eres un buen cristiano y que eres una persona educada, que es lo más importante en estos casos. Ha sido un placer debatir contigo, más que un debate ha sido una conversación entre amigos, que es lo importante, y nada más, que el Señor te bendiga a ti, que bendiga a todos los que han visto este directo, y que bendiga al Señor a todos los que van a ver luego esto en los diferentes canales, y que algún día podamos estar en la presencia del Señor todos juntos disfrutando de la gloria eterna. Muchas gracias. Muy bien, nuevamente gracias a ambos. Un saludo a Dani hasta Costa Rica, pura vida, y un saludo a Santiago y a su esposa, a sus hijos, hasta allá, hasta la madre patria, Guadalajara, España. Y bueno, me despido yo, el que estuvo aquí como árbitro o moderador, Alex León. Suscríbanse a este canal. Recuerden, si quieren venir y defender su fe sin prejuicio, este es un canal 100% neutral donde se debaten diferentes posturas como la que acabamos de escuchar en este debate. Así que nos vemos en el siguiente debate. Que Jehová les bendiga a todos y cada uno de los que estuvieron ahí conectados y a los que lo van a ver en un futuro. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Adiós. Bueno.